Mi nombre es Marta Báez y el IMSS mató a mi hija. Después de que se confirmara que no se había corrido infección por la pansinusitis al cerebro, aparentemente entramos en una buena semana donde mi hija se mantuvo reactiva, despierta. Incluso una de las doctoras la calificó con 14 de Glasgow, lo que es bueno para una persona que tuvo un golpe severo. El siguiente sábado, después de haber realizado la traqueostomía y la gastrostomía, mi hija fue retirada completamente del respirador y aparentemente no había ninguna complicación. Esto iba a permitir que en poco tiempo mi hija pudiera pasar a piso y pues posteriormente ser dada de alta. Sin embargo, después de las operaciones, de hecho previo a la operación, pero sobre todo después de las operaciones, todas las doctoras, que en total fueron 10, las tratantes de mi hija, entre residentes y no, comenzaron a decirme o a expresarme la necesidad de que mi hija necesitaba ser trasladada a una clínica que contara con especialistas pediátricos. Supuestamente esta necesidad era porque debido a la neumonía y a todas las situaciones que se habían presentado, mi hija iba a necesitar especialistas pediátricos para terminar de rehabilitarse y para que posteriormente cirujanos pediátricos realizaran el retiro de la traqueostomía y de la gastrostomía. En el entendido de la necesidad, ellas comentaron comentaron o aconsejaron que esta clínica debía ser La Raza, por lo que nosotros como familia nos empezamos a mover en buscar la posibilidad o cómo ayudar a las doctoras a gestionar el traslado. Encontramos el apoyo de un doctor. Este doctor el siguiente lunes, después del sábado que mi hija había sido retirada de la máquina de oxígeno, nos contestó, nos dijo que era necesario que se le compartiera una nota médica para que ellos entendieran el expediente y el caso de Zoe y con esto valorar el traslado y gestionar un folio de traslado. Por lo que yo me acerco con la doctora del turno de la mañana en la primera visita de la mañana y le digo que es necesario que me comparta una nota médica que le están solicitando de La Raza para que ellos puedan valorar y gestionar el folio de traslado. La doctora se pone nerviosa, me comenta que no tiene ninguna nota médica actualizada. Obviamente a mí se me hace extraño este comentario, puesto que apenas el sábado la acababan de retirar del oxígeno, del respirador, porque había pasado días después prácticamente de una operación y porque nos habían estado dando además, en cada visita nos habían estado dando parte médica del estado de mi hija. Entonces cuestioné que cómo era posible que no tuviera una nota médica actualizada y a la doctora no le quedó de otra más que aceptar o confirmarme que mi hija tenía 5 días vomitando y a nadie le habían dicho. Al cuestionar el qué estaba sucediendo, ella mencionó que había hablado con los cirujanos que habían realizado la operación y que prácticamente los cirujanos estaban deslindando, por lo que yo subí en ese momento a hablar con el jefe de cirugía, le comenté lo que estaba sucediendo, a lo que él contestó que estaba al tanto del caso de mi hija y que al día siguiente, martes, iban a realizar un estudio de contraste, pero ahora en su estómago, para entender qué es lo que estaba sucediendo. Ya debido a las inconsistencias de la omisión en información que yo había recibido desde que ingresamos hasta la fecha, o para ese entonces, por parte de los doctores tratantes, es que tomo la decisión de ir directamente a las oficinas del Seguro Social en Reforma a solicitar apoyo. Por lo que le pido a mi madre que al día siguiente ya se presente en la clínica a estar pendiente de mi hija. Durante el trayecto a las oficinas del IMSS al día siguiente, recibo una llamada de mi madre donde me menciona que la doctora de cirugía Juárez, la doctora Juárez, le está solicitando firmar una responsiva para reingresar a mi hija a cirugía, que supuestamente era vital que realizaran el reacomodo o la recolocación de la gastrostomía y que para ello era la cirugía. Yo le digo a mamá que siendo así, pues que firme la responsiva, entiendo que supuestamente es vital.
Y yo regresando pues de las oficinas del IMSS, pues ya iba a validar yo con los doctores, ¿no? Cuando yo termino de presentar mi preocupación y mi queja en las oficinas centrales del IMSS, regreso al hospital y en la visita de la tarde me comentan o me confirman más bien que había quedado la recolocación de la gastrostomía de mi hija, que incluso había quedado con el mismo calibre número 4, pero me comentan que al lado de la gastrostomía, prácticamente en medio del estómago de mi hija, habían tenido que abrir por un aproximado de 21 centímetros a mi hija el estómago para realizar un lavado de estómago. Entiendo que la colocación de la gastrostomía que hicieron la primera vez, que fue cuando también practicaron la traqueostomía, no lo habían hecho bien. Y toda la semana que estuvieron administrando tanto alimento como medicamento en su estómago, pues no había entrado a donde debía de ser y se estuvo regando por todas partes. Y debido a ello es que habían realizado un lavado de estómago. Claro que después me iba a enterar de algo mucho peor que solamente el lavado de estómago. Mi hija pues sale igualmente con vida de esta cirugía, vuelve a estar despierta, vuelve a estar consciente, vuelve a estar reactiva, vuelve a estar muy bien de su cerebro. En cuanto a entendimiento, contestaba absolutamente todo lo que se le preguntaba. Y ese mismo día, martes en la noche, la señorita Sandra, que es la encargada de TAOS de Magdalena de las Salinas, me contacta para que platique, para que yo le platique todo lo que había estado sucediendo. Una vez que platicamos, ella organiza una reunión con todos los doctores que han estado a cargo desde el ingreso de mi hija, y queda esa reunión agendada para el próximo jueves. Esto era un martes. El día miércoles por la noche, es decir, siguiente día, en la noche, la doctora del turno de la noche, y en esa visita me pregunta que si los cirujanos habían hablado conmigo. Yo le confirmo que no, que ningún cirujano se había acercado conmigo, por lo que ella manda llamar a un cirujano que yo nunca había visto antes. Y el cirujano, empezando la plática, lo primero que menciona es que era necesario, tal vez, hacerle un estudio a mi hija para descartar que tuviera una fístula. Yo en ese entonces no tenía conocimiento de lo que fuera una fístula. Me comentó también que este tipo de estudio no lo tienen en Magdalena de las Salinas. Y después, al percatarse, pues que el comentario le había salido de manera natural, pero frente a los demás doctores, el cirujano como que recapitula y me dice, pero bueno, no estamos en ese momento, no es que haya una fístula, no es que tu hija tenga una fístula. Yo creo que el problema que pudiera estar sucediendo del vómito, esto iba a tener sentido también después. Me dice, el problema que ha estado sucediendo del vómito es porque la bomba del globo, el globo de la traqueostomía o de la cánula, me dice, se desinfló, perdón, y es necesario inflarlo. Yo me voy con estos comentarios. Al siguiente día es la reunión con todos los médicos tratantes. Para esto, a las 9 de la mañana de ese día jueves, me vuelve a buscar la cirujana Juárez, con mucha insistencia de que yo vuelva a firmar una responsiva que es nuevamente de vital importancia que Zoe sea reingresada a quirófano, pero ahora para que recolocaran la traqueostomía que supuestamente había estado mal y que tenían que revisar aparentemente lo de este globito desinflado. El doctor de cuidados intensivos, la persona a cargo, este doctor que se llama Armando Sánchez, de cuidados intensivos, le niega la salida a mi hija a cirugía. Esto es lo único que le agradezco a él. Le negó la salida a mi hija. Mi hija no es reingresada a quirófano y se tiene la reunión con todos los doctores donde se decide que mi hija va a ser trasladada a La Raza.